Buenos días a todos y a todas. Es una bella mañana que nos ha reunido allá acá después de esta mesa de inauguración. Estamos en la mesa Redes y Afectos en el siglo XIX y vamos a contar con las intervenciones de María Lucía Pupo, Carolina Alzate, Pura Fernández y Ana Pelufo. Voy a comenzar presentando a cada persona antes de su presentación con su biografía. Va a tener 20 minutos de presentación y posteriormente abriremos el espacio para comentarios, para preguntas, para la discusión. Las personas que estén viendo a través de YouTube pueden hacer sus preguntas en el chat, van a ser muy bienvenidas. Damos inicio entonces, vamos a partir con María Lucía Pupo. Ella es doctora en letras y miembro de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. Es profesora titular de Teoría y Análisis de Discurso Literario en la Pontificia Universidad Católica Argentina y desde 2018 se desempeña como directora del Departamento de Letras. Ha publicado los libros La música del agua, poesía y referencia en la obra de Dulce María Loynaz en el 2006 por Biblos, y Entre el vértigo y la ruina, poesía contemporánea y experiencia urbana, también Biblos, del 2013. Editó el volumen Espacios y Emociones, Textos, Territorios y Fronteras en América Latina, el 2021, recién este año, por Miño y Dávila, entre otras múltiples compilaciones y artículos científicos en revistas especializadas. Lucía, tienes 20 minutos, así es que te doy la palabra. Gracias, Claudia, y gracias a las organizadoras. Una alegría estar aquí conectados. Voy a compartir pantalla, si todo sale bien. Ahí. Están viendo, ¿verdad? Y mientras tanto voy a ponerme ahora mi ponencia para leer. Es un texto de 20 y pico páginas, así que solo unos fragmentos voy a poder ir leyendo. Durante el siglo XIX, la ópera tuvo un rol central en el sistema de géneros, motivo por el cual pudo vehiculizar un vasto repertorio de argumentos, personajes y melodías que portaban fuertes contenidos simbólicos. En las incipientes naciones hispanoamericanas, el género lírico fue considerado por las élites como un factor de civilidad que, sin emparentarse con una tradición cultural autóctona, permitía dirimir un ideal de identidad y una relación social específica. Como explica Vera Volkovich desde la historia de la música, si bien al principio las novedades musicales llegaban unos años después que en Europa, y a veces de manera fragmentaria e incompleta, hacia fines del siglo XIX, el éxito del género, sumado a la bonanza económica de algunas capitales de América y la crisis europea alrededor de la Primera Guerra Mundial, hicieron posible el apogeo del canto lírico en el continente. ¿Qué huellas de ese apogeo atestigua la literatura de la época? ¿Qué imaginarios y qué formas de sociabilidad en torno a la ópera se cristalizan en las novelas románticas, positivistas, decadentes y modernistas que, surgidas en suelo americano, recorren el largo siglo XIX? Esa es nuestra pregunta de base. Hacia 1870, en las ciudades hispanoamericanas se publicaban asiduamente reseñas y crónicas de funciones de La Scala, la Ópera de París o Covent Garden. La prensa ofrece testimonios del desarrollo de la cultura musical, la presencia de maestros de música y la publicidad de los teatros y las compañías que montaban los espectáculos locales. Una primera incursión en el terreno literario nos enfrenta con una serie de novelas y cuentos que dedican pasajes a la ópera, tales como De sobremesa, de José Asunción Silva, Sin rumbo y en la sangre, de Eugenio Cambaceres, La muerte de Isolda, La llama, de Horacio Quiroga, y por supuesto que la lista continúa. Si hoy resultan clásicos estos textos surgidos de grandes plumas masculinas,
la búsqueda debe afinarse para dar con algunas ficciones escritas por mujeres que, aun cuando su calidad es notable, todavía esperan ser incorporadas al canon de las novelas nacionales, ¿no? En el sentido de Doris Sommer. Por supuesto que este grupito es una excepción, pero no siempre se lee en las escuelas estos textos de mujeres que son maravillosos. Por lo menos la mayoría de los que voy a tratar en estos breves minutos. Este trabajo se orienta, bueno, justamente a explorar ese corpus durante mucho tiempo olvidado que comenzó a atraer la atención de las y los estudiosos hace aproximadamente 4 décadas, y aquí entronco con la presentación que hoy hemos hecho, gracias a los avances de los estudios feministas y de género en el latinoamericanismo. Bueno, ahí ustedes creo que están viendo como algunos ejes. A la primera parte de este trabajo la llamé el espectáculo, la narración del espectáculo, perdón. Y bueno, podríamos hablar del estatuto intermedial de la ópera, ¿es cierto? Donde se conjugan música, canto, teatro, poesía, actuación, iluminación, decorados, vestuario y maquillaje. Todo eso ofrecido a una determinada audiencia en un peculiar contexto espacio-temporal. Ya obviamente desde el punto de vista de su génesis, la obra, la ópera, es el resultado del trabajo conjunto de un libretista y un compositor cuyos esfuerzos se orientan a articular 3 grandes códigos semióticos que son el lenguaje verbal, el musical y el dramatúrgico. Bueno, en la literatura, aquí me voy a ver yo también el PowerPoint, un pasaje memorable, ¿no? Porque esta intermedialidad también se da, por supuesto, entre las narraciones que describen episodios en la ópera durante una función, la famosa escena de Madame Bovary, donde la ironía del narrador de Flaubert nos dice que su cuerpo vibraba como un violín, ¿no? Desde el palco mientras asiste a una función de Lucia de Lammermoor, de Donizetti. Ahí hay, por supuesto, una éfrasis, pero sobre todo una puesta en abismo, porque Madame Bovary se identifica con Lucia, la locura, con una boda desgraciada, etc., ¿no? Otro caso muy estudiado y muy interesante es el del poema largo Fausto, de Estanislao del Campo, argentino, donde un gaucho le cuenta a otro que ha visto el diablo en un lugar muy hermoso, y es entonces el relato de una función del Fausto de Gounod en el antiguo Teatro Colón. Bien, vamos ya a un primer eje, ¿no? El del imaginario erótico, amoroso, que es especialmente importante en esta novela de Soledad Acosta de Samper, que por supuesto ha estudiado mucho Carolina Alzate. Elegí como título esta cita de la Noche de Epifanía de Shakespeare, ¿no? Si la música es el alimento del amor. Voy a volver a mi texto mientras ustedes ven esto. Al comienzo, bueno, avanzo un poquito más. Es probable que esta frase, ¿no? La música como alimento del amor, haya resultado más verdadera que nunca en el siglo XIX, cuando la ópera ponía en escena los complejos entramados de la sexualidad, la identidad, el género y el deseo, según Kramer, asociados a las grandes pasiones que no estaban permitidas o en todo caso no eran aconsejables en la vida cotidiana. Las melodías de ópera cumplen un rol central en la trama de Teresa la Limeña, una de las primeras novelas de Soledad Acosta de Samper. La escena inaugural de esta novela sitúa a la protagonista en un balcón que da al mar en la playa de Chorrillos. Está sola, llora, ha concluido la lectura de un libro. Una banda de música toca en el malecón, perdón porque hay un perro de fondo, que no es mío, y la brisa trae sus acordes inciertos, nos dice la narradora.
esa misma voz nos informa que se oyen fragmentos de Lucia, Norma y un vals de la Traviata que desata en Teresa el recuerdo importuno de Roberto. Y a partir de aquí, todo el relato va a ser una gran analepsis que nos va a contar la vida de esta chica Teresa desde su nacimiento. La cuestión es que antes de la boda, en esa situación frente a la playa, Teresa comienza a tocar el piano, ¿no? Recordó los trozos más sentimentales de su repertorio. Se nos informa que acaba de tocar la última aria, la de la locura de Lucia, y de repente ella tiene la ventana abierta y oye esa misma aria cantada por una magnífica voz de barítono. Cito textual: la voz se elevaba pura y llena de unción, y Teresa creyó oír en ella cierto acento misterioso que le llevó al corazón, ¿no? Y bueno, con este lenguaje efusivo se nos va narrando un auténtico diálogo, ¿no? Después la narradora va a decir conversación musical, en el cual ella toca el piano y un hombre canta desde otra casa, ¿no? Me interesa tomar el concepto de voz musical, que lo propuso Caroline Abate, una musicóloga que tiene un enfoque de género, y ella ve que la música, ¿no?, puede ser otro actor, ¿no?, con una voz igual que la de los personajes, ¿no? La ópera, bueno, es más complejo, pero lo interesante acá es este procedimiento, ¿no?, me parece a mí narrativo, de un dúo amoroso, que además está configurado como lo que se llama un fuori scena, es decir, un personaje canta en el escenario y otro responde fuera, que pasa, por ejemplo, en el acto primero de la Traviata, ¿no?, que está Violeta cantando Sempre Libera, y afuera está su amante o su futuro amado, Alfredo, cantando sobre el amor, ¿no? O sea, se conocen de un modo que es operístico. También el hecho de que ella escucha esa voz y, por supuesto, más adelante en la trama lo va a reconocer a este hombre por su voz, que también es un motivo muy operístico, ¿no? Está en Wagner, en Mozart. Bueno, ese fragmento que no puedo leer completo pone en evidencia el grado de educación musical que podía tener una joven criolla en el Perú anterior a la Guerra del Pacífico y, por cierto, el que demostraba tener la propia Soledad Acosta, quien se había desempeñado como crítica de teatro y de ópera para periódicos de Perú y Colombia durante su estancia europea. En el mundo de la novela, el juego que comparten Teresa y el cantante misterioso funciona como un preludio a la línea argumental más importante, que será, por supuesto, la de su historia de amor. Desde el principio queda establecido el contraste entre la maestría seductora de este hombre misterioso que va a ser Roberto Montana, su nombre, el dueño de esa cautivante voz, y la falta de talento del prometido de Teresa, que es León. Bueno, no les voy a leer en detalle, pero luego Teresa va a tocar la misma aria que cantó con el desconocido, mejor dicho, que cantó el desconocido mientras ella tocaba con su prometido, que no capta la ironía. Teresa, a través de la música, exacerba los rasgos de el área más bien burlesca del Don Giovanni de Mozart, o sea que hay un desencuentro musical con quien va a ser su marido, no por mucho tiempo porque muere León, pero bueno, la cuestión es que está todo el tiempo anticipándonos qué va a suceder la música, ¿no? Bien. Voy a esta partecita, ¿no? Observamos que a nivel de la narración, la isotopía musical resulta un indicio poderoso que habla de la atracción entre Teresa y Roberto, así como del destino aciago de su relación. Mientras esboza cierta promesa de final feliz,
De forma análoga a lo que sucede en la ópera, el discurso musical se impondrá con su carga trágica sobre el verbal, como el verdadero encargado de vehiculizar la situación dramática, ¿no? Las palabras dicen una cosa, pero la música otra. Eso también es muy interesante, ¿no? Bueno, por supuesto, la música está asociada al pathos. No es casual que se nombre La Norma de Bellini, Lucia de Lammermoor. Carolina Alzate estudió, ¿no?, la importancia de este arquetipo. Pensemos que es, al fin y al cabo, otra de las Mad Women, ¿no?, que estudiaron ya tanto las feministas. No está en el ático, pero bueno, también es suicida. Está el texto clásico de Catherine Clément de 1979, L'Opéra ou la défaite des femmes, ¿no? La disolución, la destrucción de las mujeres, donde ella habla, bueno, es un texto de los 70, ¿no? Me imagino muy psicoanalítico, pero cierto placer perverso que posiblemente hubiera en ver morir a tantas mujeres en la escena, ¿no? Porque, bueno, es también otro tópico de la ópera romántica. El otro arquetipo, por supuesto, es Don Juan, porque además este personaje masculino, Roberto, va a resultar un verdadero Don Juan. Carolina Alzate ha caracterizado a Teresa la Limeña como relato letrado de género. En tanto, Bildungsroman fallida, la novela presenta a una protagonista que recurre a los vericuetos argumentales de la ópera para comprender su deseo, dice Carolina Alzate, aunque, como lo hemos comprobado, no sabe leer correctamente sus indicios nefastos. El contrapunto entre la ingenuidad del personaje y la voz de autoridad que ostenta la narradora desemboca en la condena de los dispositivos que inflaman la imaginación de las jóvenes. Si durante el siglo XIX la lectura provee una educación sentimental en la medida en que el amor se aprende en las novelas, bueno, yo ahí jugando con la frase de Baticuore, digo, aquí esta novela también nos hace pensar que en ese periodo la pasión se despierta con la música. Bueno, no voy a poder leer más, pero es muy interesante ya entrando en la centralidad en estas capitales periféricas como eran las latinoamericanas, en esa lógica de mirar siempre el espejo de Europa, el teatro como un lugar de prestigio donde se dirimen las identidades nacionales. Elegí este epígrafe de Cambaceres, ¿no? La farsa vivida no es otra cosa que una repetición grosera de la farsa representada, ¿no? Otra vez la puesta en abismo, la distancia, el alrededor del espectáculo. Bueno, hay testimonios maravillosos, ¿no? En el primer número del álbum de Señoritas, Juana Manso se quejaba de los malos que eran los teatros de Buenos Aires para la ópera. Bueno, eso fue antes de que se construyera el primer teatro especialmente destinado al canto lírico. Miguel Cané, en sus viajes, cuenta que asistió a una función en Londres, y bueno, ahí habla de la delicadeza de los ingleses, nada que ver como el público latino, ¿no?, que él estaba acostumbrado a ver, que era bullicioso en Buenos Aires y tal vez en otras ciudades también. Eduarda Mansilla cuenta que vio en Filadelfia una obra muy mediocre de una de esas compañías de segunda o tercera línea italianas que iban recorriendo el continente. Eduarda Mansilla, que se codeaba con grandes cantantes, ¿no?, en París, como Argentina viajera. Una novela donde está muy tematizado esto es Sin rumbo, con el naturalismo propio de Cambaceres. Es interesante porque acá nos corremos del escenario y vemos el backstage, ¿no? Un señorito rico, abúlico, de Buenos Aires, tiene una aventura con una soprano que visita la ciudad,
con la complicidad del marido, es una especie de novela en clave, ¿no? Ahí ya hay una visión de la suciedad del teatro, el olor a cigarrillo, él dice algo así como mal tabaco italiano, ¿no? Empieza también, y va a ir creciendo, la xenofobia frente a los italianos, que van a ser la masa inmigratoria más importante que va a venir a la Argentina en esos años. Otro texto fundamental es La Gran Aldea, de Lucio Vicente López, donde algo que también es un tópico, ¿no es cierto?, de la novela decimonónica, la gradación, digamos, de las distintas locaciones del teatro ofrecen el mapa de la topografía social, es decir, los políticos, los hombres importantes en platea, en el palco algunas familias con las damas más hermosas, y después a medida que vamos subiendo, la chusma en cazuela, las mujeres envidiosas que critican, y en Paraíso, bueno, la gente más pobre, ¿no? Luego también de larga data el microespacio del palco, ¿no? Ahí tenemos a Renoir con La Loge, el box en las novelas inglesas, es decir, toda esa lógica de exhibición, mirar y también ser miradas, que especialmente se aplica a las mujeres, y por ahí van a ir nuestras siguientes novelas, ¿no? Los tópicos en cuanto a la representación de mujeres, bueno, La Traviata y todas las extraviadas, es muy famosa y evidentemente tuvo mucho impacto también en todas las novelas latinoamericanas, el impacto de Ana Karenina, o bueno, La Regenta de Clarín también, por supuesto, va a la ópera, y ese espejo entre la ficción representada y el mundo del chusmerío y la crítica hacia estas mujeres protagonistas. Dentro del teatro está la diversidad social en el público y también en los modos de entregarse al espectáculo, ¿no? Ya hemos visto desde Teresa la Limeña la ingenuidad, o Madame Bovary, estas mujeres que se entregan a la música y están apasionadas, ¿no? Una especie de atisbo sexual también que ahí se expresa claramente en la literatura, y en cuanto al conocimiento también vienen los distintos tipos, ¿no? Está el diletante, el aficionado, por supuesto los músicos, que también son público, los maestros, los que interactúan ahí, y las polémicas de la época, porque va a ser un factor decisivo. Yo estuve trabajando más y documentando el caso de Buenos Aires, pero por supuesto se replica también en otras ciudades, cuando se empieza a conocer la música de Wagner. Entonces hay una pelea entre wagnerianos y anti-wagnerianos, cae en desgracia la música italiana. Bueno, Lucía, bueno, si sí, puedes ir cerrando ya, sería bien. Aquí dos novelas que tematizan esta feria de vanidades y en escenas que transcurren en teatros. Una de ellas es El lujo, de Lola La Rosa, otra La muñeca, de Carmela Ulate. Claramente aquí la mujer es ese trofeo para exhibir. Luego lo político va a aparecer en Mecha y Turbe, de Emma de la Barra, que escribía con seudónimo y fue la primera autora de un bestseller en el Río de la Plata, donde aquí hay dos escenas memorables que transcurren con la élite dentro del teatro y afuera la manifestación obrera, ¿no? Vemos que también aparece lo político en estas novelas. Y bueno, ya final, pensar en la novela romántica como un espejo que agranda ciertos elementos, la realista que pretende ser un espejo plano, y la novela naturalista
que por supuesto va a centrarse en los defectos. Es una tipología de Eve Molina, una estudiosa de Mendoza, Argentina, y ella también plantea esta idea de los escritos de mujeres desde los suburbios, ¿no?, de la ciudad letrada. Lo que todavía falta es que encuentre su lugar esa mujer moderna, que se corra del lugar de no saber cómo resolver ni los conflictos sociales ni su propio lugar fuera de depender de esa mirada y esa exhibición, ¿no? Pero bueno, perdonen que no pude acortar como hubiera querido. Cedo la palabra entonces. Muchas gracias, Lucía. Vamos a dar paso a la intervención de Carolina Alzate. Ella es profesora titular de la Universidad de los Andes, Bogotá. Sus áreas de investigación y docencia son la literatura colombiana e hispanoamericana del siglo XIX, los estudios culturales con nación, género e historiografía literaria, la autobiografía y la narrativa visual. Entre sus publicaciones recientes se encuentran los artículos Women and Writing in Spanish America from Colonial Times Through the 20th Century, de Oxford, de la Enciclopedia de Investigación de Oxford, en literatura, lo ha hecho junto con Betty Osorio. Tiene otro artículo, El panorama como simulacro, tecnologías de la mirada colonial en una holandesa en América, novela Age Art, y Disciplinando los cuerpos y escritura, Agripina Samper sobre George Sand, las mujeres y la literatura, en la revista Anclajes. Es investigadora y curadora de la Biblioteca Digital Soledad Acosta de Samper, que pueden visitar en soledadacosta.uniandes.edu.co. Estas, por supuesto, son solo sus publicaciones recientes. Carolina tiene una obra mucho más vasta y su intervención de ahora es ayudarse, defenderse y darse mutuamente gloria. La República Femenina de Soledad Acosta de Samper, París, 1891-1896. Así es que, Carolina, tienes la palabra. Muchas gracias, Claudia. Bueno, es un placer estar acá, qué gusto verlas y escucharlas, y bueno, qué rico también, ¿no?, nuestra audiencia conectada por el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Bueno, entonces ese es el título de mi ponencia y se trata de lo siguiente. Soledad Acosta de Samper parte hacia Europa en marzo de 1891, quizá con la idea de no regresar a su país, al menos en un futuro cercano. El año en que decide su partida está registrado en un diario íntimo escrito en Bogotá que fue recuperado recientemente. Sus años en París y su viaje a España para las fiestas del centenario, por su parte, deben rastrearse en su correspondencia y en su libro Viaje a España en 1892. Me interesa hoy seguir en ello su extrañamiento de la patria y su figuración de lo que Pura Fernández, siguiendo a Soledad y a otras autoras de su generación, ha llamado la República Femenina de las Letras. En palabras de Soledad Acosta, una república femenina constituida como confederación, sin distinguir naciones diferentes en la gran patria americana, para ayudarse, defenderse y darse mutuamente gloria. Este fragmento, tomado del libro La mujer en la sociedad moderna, condensa quizá el objetivo último de su proyecto y revela también lo que motiva su escritura. Quiero proponer que en el camino hacia este libro está su trabajo sobre las mujeres en la historia de la civilización, comenzado en 1878 en su revista La Mujer, así como su correspondencia con Emilia Serrano, baronesa de Wilson, en 1890, antes de salir de Bogotá. También las invitaciones que recibió en París para participar en las celebraciones del 4º centenario del descubrimiento en España,
y sus publicaciones en revistas francesas y españolas. También su encuentro con Emilia Pardo Bazán en Madrid a propósito del Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano. En él, Soledad Acosta presentó su ponencia Aptitud de la mujer para ejercer todas las profesiones. Su libro La mujer en la sociedad moderna es en buena medida una ampliación de su ponencia y fue publicado por Garnier en 1895. La autora se lo había ofrecido a la editorial Appleton de Nueva York en carta de febrero de 1893 y cuando lo ofreció a Appleton lo hizo buscando participar en la exposición de Chicago que tendría lugar en ese año, en particular en el pabellón dedicado a las escritoras. Tenemos pues, y quizá con esta diapositiva lo puedo aclarar, un arco geográfico y temporal con apoyos transnacionales y transatlánticos importantes sustentado en una red, en una amplia red. Entonces, en lo que voy a presentar ahora, voy a tejer un poco el diario escrito por ella entre el 90 y el 91, la correspondencia entre el 90 y el 95, las revistas El Centenario, L'École littéraire de París, la Unión Iberoamericana, el Álbum Iberoamericano y todos estos apenas mencionándolos porque aún los debo examinar con cuidado. La ponencia Aptitud de la mujer para ejercer todas las profesiones que fue publicado por Soledad Acosta en un libro con Durand en el 93. Su libro Viaje a España en el 92, que fue publicado en Bogotá en el 93. La exposición de americanistas de Chicago del 93, en la cual ella no participó, pero que tuvo como en su mapa en la época. Y finalmente su libro La mujer en la sociedad moderna del 95. Entonces estamos entre Bogotá, París, Madrid, Chicago, prensa, diario, correspondencia, etcétera. Antes de continuar mi presentación, quiero agradecer a Pura Fernández las conversaciones que tuvimos sobre este tema, ¿no? Que me ayudaron cuando pude leer, cuando encontramos este diario y lo pude leer, a organizar en un mapa estos puntos claves. También a Isabel Corpas por su biografía de la autora, en la cual he podido leer fragmentos relevantes de la correspondencia de Soledad Acosta de esos años y también el segundo tomo de su viaje a España, que es justo el tomo en el que relata su presencia, su participación en los congresos. Presentaré hoy, siquiera sea brevemente, El camino que llega a la mujer en la sociedad moderna, un libro, al decir de Pura Fernández, pionero en la historiografía de mujeres y de gran relevancia en el mapeado de la historia intelectual de las escritoras del siglo XIX. Soledad Acosta de Samper llegó a París en abril de 1891, viuda desde hacía 3 años con su madre y sus 2 hijas. Tenía 57 años. Ella, podría pensarse, era la viajera que llegaba como parte del proyecto regenerador vencedor y con una carrera literaria establecida. Su diario y sus cartas muestran, sin embargo, que su viaje no es un viaje autorizado ni fundador de autoridad, y revelan el incilio que padeció en vida y que recluyó por mucho tiempo por su obra en un lugar extrañado del espacio nacional. En las escritoras hispanoamericanas del siglo XIX hay un reclamo público por un lugar en el espacio de la patria. La recuperación de la escritura de las mujeres del siglo XIX, comenzada en la década de 1980, significó desde su inicio una revisión de la idea de comunidad nacional y de los supuestos de su conformación. Esta ruta de análisis no ha perdido relevancia. Ana Pelufo, por ejemplo, en 2015 resaltaba una vez más que al carácter cerrado o insular de las comunidades imaginadas nacionales y regionales se respondió con la feminización de un sistema de lazos fluido y cosmopolita que buscó en el nomadismo un refugio contra la inmovilidad.
Los intercambios y pactos entre escritoras de diversos continentes delinearon una visión periférica de la República de las Letras. Y hasta ahí, Ana. El viaje de Soledad Acosta a Europa en 1891 no es el viaje autorizado realizado por su contemporánea Clorinda Mato en 1908, quien fuera enviada por el gobierno argentino en misión de investigación sobre educación y escuelas, y esto lo ha tratado últimamente Vanessa Miseres en su libro Mujeres en Tránsito. Sin embargo, así debería hacerlo prever con respecto a Soledad Acosta, su amistad con el presidente Rafael Núñez, el presidente de la Regeneración. Tampoco es un exilio heroico como el que había sufrido y asumido la misma Mato en 1895 cuando debió abandonar el Perú. El exilio de Soledad Acosta no es heroico ni dramático y podríamos llamarlo, con Silvia Molloy, escritura del afuera. La de Soledad Acosta puede introducirse con el balance que hizo en su diario el 1 de enero de 1891, poco antes de emprender su viaje. Y cito: "Cada 1 de enero me causa una dolorosísima impresión de tristeza. Sin embargo, a pesar de mis 57 años, me encuentro aún llena de energía moral y mi único deseo ya es partir para Europa, en donde tengo esperanza de ganar una reputación seria en las letras. Veremos". Esto de ganar una reputación seria en las letras habla más de la conciencia suya de la recepción de su obra que de su escritura. Para ese momento, Soledad Acosta ha publicado casi todas sus 21 novelas, ha fundado y dirigido 3 periódicos y ha comenzado con pie firme su carrera como historiadora, entre tantas otras cosas. Había pasado un año desde otro 1 de enero que comenzó lleno de proyectos y esperanzas. Y leo: "Mandé hoy 2 cartas que pueden tener grande influencia en mi vida. Una a Silvestre Samper en Nueva York pidiéndole consejo acerca de un negocio. Con esas ganancias, el arrendamiento de la casa y otras entradas que me proporcionaría con mi pluma, alcanzaría a vivir modestamente en Europa. La otra carta que escribí y mandé hoy por correo está dirigida al doctor Rafael Núñez. En ella le propongo fundar una revista en París que se llamaría Revista de Colombia, si el gobierno hace los gastos de ella y me paga un sueldo. Deseo ardientemente encontrarme en Europa durante el centenario del descubrimiento de América y además tengo otras razones para desear dejar a Bogotá". Soledad Acosta comienza el año llena de proyectos que poco a poco van naufragando, todos excepto el del viaje que lleva adelante contra todos los obstáculos. Su diario permite observar que la sostienen emocional e intelectualmente. Su diario permite observar que la sostienen emocional e intelectualmente. Y aquí hago una pausa porque ustedes que me han oído hablar de Soledad Acosta, yo estoy feliz de poder poner por fin fotografías de otras mujeres, de periódicos, porque en este libro de Soledad Acosta es donde se evidencia esa red de mujeres que la sostienen, ¿no? Entonces en el diario se ve que la sostienen emocional e intelectualmente sus redes transnacionales. Mercedes Cabello le envía el artículo que publicó sobre ella en el Perú Ilustrado. La baronesa de Wilson le pide desde España un retrato para su libro América y sus mujeres, que estaba por irse a impresión. En su segunda carta del período, Emilia Serrano se alegra ante los planes de Soledad Acosta de ir a Europa, le ofrece conexiones con editoriales en Barcelona y le promete enviarle su libro. Estimulada quizá por esta correspondencia, se va abriendo paso en Soledad Acosta la idea de escribir un libro sobre mujeres, el cual en su momento consideró titular 50 mujeres célebres americanas. La autora se había inaugurado en 1878 como historiadora, justamente con la colección titulada Estudios históricos sobre la mujer en la civilización. Esta obra quizá pesó en su inclusión en el libro de la baronesa, pues la española mencionó en él los aportes de Soledad a la historiografía de mujeres. Su correspondencia con Antonio Rubio Luch de Barcelona también es relevante y lo será durante toda su estancia en Europa.
pero Soledad Acosta consigna en su diario también su fragilidad, su desazón, y leo. Una honda tristeza vive en el fondo de mi alma ha muchos años, la cual suele querer salir a la superficie y yo entonces tengo que luchar a brazo partido con ella para vencerla. ¿La venzo acaso? No. La hago callar apenas, velar su faz, pero a toda hora la siento viva dentro de mí misma. Entonces redoblo mis esfuerzos, me ocupo, escribo, leo. Si así no hiciera, lo sé, todo se derrumbaría en torno mío. Soledad Acosta finalmente decide su viaje. Parte pues, pero no como directora de un órgano cultural oficial como quiso, sino como compradora de artículos de moda de una casa de comercio bogotana. Así decide su viaje. Y leo. Hace más de 3 meses que no escribía en este diario. No quería hacerlo hasta tener seguridad de lo que será mi porvenir. A pesar de lo mal que me ha ido en el Congreso y en el gobierno, he tenido 2 grandes satisfacciones. Primera, recibí por el último correo 2 cartas de los Estados Unidos. La primera, del ministro de Venezuela en Washington, en contestación a una mía que le escribí pidiéndole que ofreciera en mi nombre mi colaboración a la Ilustración de Nueva York, en cambio de alguna remuneración pecuniaria. El señor Bolet Peraza me contesta con mucha atención y entre otras cosas dice: celebro el prospecto que usted me comunica, mi partida a Europa, y le auguro completo éxito. Escribirá usted desde un teatro más vasto y mejor decorado. Mira, Lucía, aquí lo del teatro, ¿no? Más vasto y mejor decorado, y desde allí se esparcirán mejor los frutos de su privilegiado ingenio. Pasa después a anunciarme que el director de la Ilustración está muy bien dispuesto a mi favor. Segunda satisfacción. Su composición histórica sobre Sucre ganó el segundo premio del certamen convocado por la Academia de Historia de Caracas, y dice ella: esto ha sido para mí de grande satisfacción y me ha consolado de los desaires sufridos por manos de mis compatriotas. Además, el segundo premio está dotado con 1000 bolívares y creo que una medalla. En julio, ella había recibido también una invitación para participar en el Congreso de Americanistas de París. Lo que se conserva de su diario termina el 1 de febrero de 1891, de manera que para rastrear su exilio debemos pasar a su correspondencia comercial desde París con la Casa Ramón Lago y Compañía de Bogotá. Por esas cartas sabemos que pasa buena parte de su tiempo en París visitando fábricas de telas, de sombreros, de vestidos. Hace envíos, escribe el detalle de lo que envía, hace cuentas, cobra, sugiere estrategias de venta y de distribución. Esta identidad de comerciante enriquece lo que sabemos de la escritora prolífica de esos años y de siempre. Por la biografía escrita por Isabel Corpas, sabemos también que consiguió que la nombraran delegada oficial de Colombia en las celebraciones del centenario de 1892 en España. Le dijeron que iría como delegada única con fondos oficiales de 10.000 francos, aunque luego le informaron que habría otro delegado y le asignaron solo 2.000. La biografía cita también profusa correspondencia con Juan Valera a propósito de sus publicaciones en la revista El Centenario, en preparación a los congresos y a las celebraciones, y por trabajos de Pura Fernández sabemos que publicó en el álbum iberoamericano de Concepción Jimeno de Flaquer y en el boletín de la Unión Iberoamericana. Allí publicitan sus publicaciones de l'École littéraire de Francia, órgano de los intereses de las escritoras y las artistas. Todo ello preparó y siguió su viaje a España. Soledad participó en 3 congresos, en 4 congresos, en 3 congresos del centenario: el Congreso de Americanistas, el Congreso Literario Hispanoamericano, por invitación de Gaspar Núñez de Arce, su presidente, y el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano. En el marco de este último congreso conoció a Emilia Pardo Bazán. El sitio de Nueva Soledad Acosta, esto es en París. Bueno, en su relato de viaje.
Pero acerca de París, el presidente de la comisión organizadora me había enviado a París en el mes de julio una tarjeta de vocal del Congreso Pedagógico para que pudiese asistir a las sesiones y además me pidió con instancia que presentase una memoria. Agradecí el nombramiento y me apresuré a cumplir su deseo, pues siempre me he interesado en estos asuntos. Y bien sabido es en Colombia cuánto he trabajado en la medida de mis escasas fuerzas para que la mujer obtenga entre nosotros una educación adecuada a su inteligencia y a sus aptitudes. Según Isabel Corpas, Soledad registró en su libro de viaje que cuando entró al Paraninfo, el señor Rafael María de Labra, presidente, se levantó y le ofreció un asiento a su derecha en la mesa de honor y que a su izquierda estaba doña Emilia Pardo Bazán. También fueron designadas en la mesa de honor Concepción Arenal y Amelia Vaz de Calvalo. El Congreso se organizó en 5 secciones, una de las cuales se ocuparía del tema concepto y límites de la educación de la mujer y la aptitud profesional de esta. Emilia Pardo Bazán actuó como primera vicepresidenta de esta sección. El libro de viajes y las cartas de Blanca Samper, hija de Soledad y compañera en este viaje, documentan datos interesantes sobre el Congreso. Y cito, Carolina, si ¿sí? puedes ir cerrando, estamos ya en la hora. Muy bien. Emilia Pardo Bazán leyó una memoria analítica de los trabajos de las señoras y habló con grandes elogios y bastante largo de Soledad Acosta y sus escritos y le dio la bienvenida a España en nombre de las mujeres ilustradas y literatas. En su libro, por otra parte, Soledad Acosta comenzó la intervención de la señorita Solo de Saldívar, que según la cual la mujer solo habría nacido para agradar al varón, sin otra misión que aquella en el mundo. Dio a entender que la mujer solo varía por sus encantos físicos y que era preciso dejarle todo trabajo intelectual al varón, rey del universo. En su ponencia, Soledad Acosta defendió la educación de las mujeres en todos los ramos y para demostrar sus capacidades recurrió a ejemplos de aquellas que en su siglo se habían destacado en todas las profesiones. Defendía y promovía también la autonomía intelectual y material de las mujeres. De regreso en París, y con esto termino, hizo imprimir en un libro las conferencias presentadas en España y podemos suponer que adelantó tanto en investigación y redes en los 3 años siguientes que compuso y publicó su libro La mujer en la sociedad moderna, obra cada vez más relevante en la crítica como reveladora de la tradición femenina transatlántica. Soledad Acosta construyó para sí en este libro la comunidad transnacional que sostuvo su proyecto intelectual por casi 20 años más. Lo que sigue en mi investigación es la explicitación de esa comunidad que ofrece el libro para seguir revelando y activando estas redes. Este proyecto podría ser un proyecto digital de nuestra red. Y así termino. Muchas gracias, Claudia, y a todas. Muchas gracias, Carolina. Vamos a darle la palabra ahora a Pura Fernández. Ella es investigadora del CSIC, del Ministerio de Educación del Gobierno de España. Ha estado a cargo de por lo menos 9 proyectos de investigación de I+D+I y de una acción integrada hispano-francesa financiados en convocatorias oficiales competitivas. Cuenta su haber con el reconocimiento de 5 sexenios de investigación de la NECA. Es coordinadora de varias decenas de grupos de investigación en 2 redes temáticas de excelencia del Ministerio de Ciencias e Innovación sobre edición iberoamericana y transnacional. Es la responsable del grupo de investigación sobre cultura, edición y literatura en el ámbito hispánico del CSIC y del portal académico de acceso abierto Editores Editoriales Iberoamericanas. Actualmente acaba de asumir como directora del área de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC,
que lo conforman 123 centros de investigación en toda España. Ella nos va a presentar ahora un trabajo titulado Coleccionismos de experiencias, los museos ambulantes de la baronesa de Wilson, redes, afectos y antologías literarias iberoamericanas en el siglo XIX. Pura, tienes la palabra. Estás sin audio, Pura. Estás muteada, Pura, todavía. Muchas gracias, Claudia. Es un gusto volver a encontrarnos aquí virtualmente. Y muchas gracias especialmente al comité organizador de este congreso, que lo ha llevado con tanta puntualidad, pulcritud y amabilidad, ¿no? A Carolina, a Natalia y a Lucía. Me encanta haber estado precedida por Lucía y por Carolina, porque yo creo que han enmarcado perfectamente lo que va a ser, bueno, pues casi una amable divagación, ¿no? en estos 20 minutos que tengo asignados sobre espacios de sociabilidad, sobre afectos y sobre redes de mujeres, que son líneas temáticas que vamos a trabajar, creo, en estas jornadas. Y digo que me alegra porque Lucía ha estado hablando de estos espacios en los que las mujeres pueden tener estos elementos de relación, pero a la vez son también unos escenarios de aprendizaje de emociones, de aprendizajes de experiencias de aquellas personas que están definidas en un espacio estático y que no tienen esa capacidad de aprender otro tipo de experiencias que a las que le condena su condición sexual. Y en el caso de Carolina, bueno, me ha encantado lo que ha expuesto porque habla precisamente de esas conexiones de las que conocemos tan poco, de las mujeres, de las escritoras del siglo XIX, que no solamente fueron autoeditoras, que no solamente sufragaron sus textos, sino que consiguieron insertarse en los circuitos profesionales de la edición, no solamente de la edición local, sino de la edición transnacional, de la edición intercontinental, y que habla de cómo estaban mucho más organizadas y utilizaban esas fórmulas completamente desestructuradas según los criterios de cómo se comportan las instituciones públicas, las instituciones oficiales, digamos, los trabajos habituales de los hombres académicos, de los hombres de las letras, de los hombres de la cultura, y cómo consiguieron consolidar esas figuras de mujeres de letras, no solamente de mujeres de letras, sino, como decía la baronesa de Wilson, de escritoras patriotas, es decir, mujeres que escribían, por supuesto, para transmitir sus experiencias, pero también para consolidarse como voces de otros grupos, de otros sectores sin voz y sin capacidad para canalizar esa experiencia que estaba invisibilizada en un canon literario, en una prensa en la que tenían muy poca cabida. Me interesa mucho la fluidez de esos circuitos invisibles, como son, por ejemplo, los epistolarios, en los que cada vez nos vamos zambullendo con más gusto y lo que vamos extrayendo datos y noticias que nos hacen reconsiderar permanentemente cuál era la función, cuál era la trayectoria de estas escritoras a las que quizá les hemos concedido un grado de estatismo y un grado de no sé si se diría así, bueno, de periferia mucho mayor del que tuvieron. El libro de Vanessa Miseres habla de mujeres en tránsito. Sabemos, se ha hablado mucho de estas mujeres en movimiento y que crean estas redes que son todo menos estáticas. Y de la intervención de Carolina vemos cómo nuestras escritoras no solamente se relacionan a través de las revistas, no solamente se relacionan a través de estos epistolarios, sino que se mueven y tienen puntos de encuentro y puntos de intercambio. Me interesa sobre todo resaltar algunos espacios de sociabilidad más allá de los teatros o de escenarios como puede ser las tertulias o los salones literarios, algunos como el Teatro o el Liceo Piquer en Madrid, que tuvo una relevancia extraordinaria durante varias décadas, por ejemplo. Me interesa esos espacios de representación simbólica de los países, como son las exposiciones universales, que en el siglo XIX ofrecieron un cosmorama de lo que era ese ideal del progreso tan decimonónico
ese mundo de la industria, de la internacionalización, del comercio globalizado, de las figuras literarias y culturales que tenían una dimensión completamente internacional, casi todas, por supuesto, de origen francés, pero esos espacios en los que las naciones, y en este caso me refiero a las nuevas naciones americanas, tenían la posibilidad de configurarse ante los demás, ante el resto de los países e incluso ante sus propios ciudadanos, como unos escenarios mediados, lógicamente, por los políticos de turno, pero unos escenarios en los que configurar sus imaginarios literarios, sus imaginarios históricos, sus proyectos pedagógicos, sus planes industriales o sus grandes riquezas y tesoros geológicos, científicos, y para lo cual se aprovisionaban, lógicamente, de escritores y de científicos, sobre todo de procedencia europea. En el caso, como sabéis, ya no estoy embarcada porque afortunadamente ya he terminado el libro de la biografía de la baronesa de Wilson, que saldrá a principios del año próximo, pero haciendo su biografía, que he intentado presentar como una lectura de la sociedad de su momento y también como una biografía muy relacional que dialoga permanentemente con la biografía de otras escritoras y con la trayectoria de otras escritoras, precisamente para huir de la excepcionalidad y para demostrar cómo esta imagen de la mujer, del ángel del hogar, totalmente domesticado y recluido en los espacios domésticos, estaba también en permanente movimiento y además estaba a la búsqueda de referentes que le permitieran no solamente reproducir sus experiencias, sino beber las experiencias de las otras mujeres. En el caso de la biografía de la baronesa, curiosamente está enmarcada entre unos años muy definidos, que son los que marcan las exposiciones universales, la gran primera, la que supuso digamos, el punto cero de las exposiciones internacionales, que fue la de Londres del año 51, y a partir de ahí una cadena de exposiciones que fueron turnándose en distintos continentes, pero que fueron definiendo también la imagen de la mujer de letras de una manera pública y también la espectacularización de las letras y de la ciencia. Es decir, la renovación de la tecnología, las innovaciones industriales, los conocimientos científicos, todos ellos eran exhibidos como un cosmorama en estas exposiciones universales y el fetichismo de la mercancía, que es realmente lo que define al gran siglo XIX, el industrialismo, el capitalismo, el afán por comprar, la representación, es decir, el mito de la mercancía del que tanto ha hablado Walter Benjamin o Baudelaire, tiene esa representación en estos espacios de las exposiciones internacionales. Carolina hablaba de Soledad Acosta como mediadora, como representante casi comercial, ¿no? Adquiriendo, viendo tejidos, elementos ornamentales que luego aparecen en las revistas en las que nuestras escritoras escribían, pero que también les servía como, hablo del caso de Soledad Acosta, pero tenemos otras autoras como Faustina Sáenz de Melgar, española, que tenía la misma función entre Madrid y París, o la propia baronesa de Wilson, las dotaba de una capacidad de intermediación cultural, pero también comercial. Es decir, eran emprendedoras, eran mujeres empresarias que viajaban, que veían las novedades, las innovaciones en la moda, en los nuevos aires culturales y también del mundo de la ciencia, y con ellos iban construyendo su biografía, su experiencia, y eso traspasaba sus trabajos publicados en las revistas. En el caso de la baronesa de Wilson, me interesa sobre todo cómo aprendió en estos espacios de las exposiciones universales, como digo, la fugacidad, obviamente, la inmediatez de la moda, la inmediatez de lo que se exhibe por primera vez y que después pasa fugazmente, pero también la posibilidad de coordinarse y de conocer a otras personas, en este caso a otras mujeres, con las cuales crear lo que he llamado de una forma un poco festiva ese circo de la ciencia o ese espectáculo de la experiencia femenina colectiva, que en su caso se representaba en las antologías que fue creando, desde Mujeres de América hasta otras como El Mundo Literario Americano, en el que empiezan a aparecer como pequeños fogonazos, con una visión además realmente muy dinámica de estas otras mujeres de letras que fue conociendo en sus 6 viajes americanos.
pero no solamente en estas antologías, sino en lo que era la transposición material de su propia experiencia. Cuando hablaba de el interés que tenían los gobiernos americanos por exhibir en los espacios de las exposiciones universales lo que era ese crecimiento en la inversión pedagógica, la inversión científica, la inversión industrial que se transmitía a través de esos pabellones nacionales, estaba hablando también de estos científicos o pseudocientíficos que deambularon por el continente. Ha habido trabajos de Irina Podgorny, ha habido los trabajos también de Kurt Misoto sobre algunos personajes absolutamente fascinantes como el francés Charles Manot, por ejemplo, como Guido Benatti, que crearon como unos circos ambulantes en los que iban trasladándose por los países, recorriendo localidades, anticipándose incluso a las expediciones arqueológicas que después convertirían estos lugares de memoria en yacimientos con reconocimiento y con visitas turísticas, cómo fueron deambulando y participando casi de lo que podríamos decir del hacer inmediato de la ciencia histórica, de construir un relato sobre, a través de estas expediciones en las que la baronesa de Wilson acompañaba tanto a Charles Manot como a Guido Benatti, a través de países como Perú, como Colombia, Uruguay, cómo iban creando el propio discurso histórico sobre los escenarios en los que encontraban rastros arqueológicos. La baronesa encontró podríamos decir, un nicho científico muy potente, como fue el del incipiente americanismo. Ha comentado también Carolina como en una franja temporal muy corta de tiempo, que es desde el año 88, fundamentalmente a partir de la exposición internacional hasta el año 92, los grandes fastos del descubrimiento del aniversario colombino. Hay que recordar también la exposición de Chicago, con ese énfasis en lo americano. Durante este corto espacio de tiempo se empieza a institucionalizar una disciplina histórica como es el americanismo. El americanismo en términos culturales, no solamente históricos, que va a dotar también de una narrativa literaria y de una narrativa antropológico-cultural a las nuevas naciones. Y en este espacio del americanismo es donde Emilia Serrano ve la posibilidad de insertarse en un ámbito académico en el que no es reconocida en tanto mujer, puesto que no puede tener acceso a los bienes universitarios, a las atribuciones oficiales que están destinadas a los hombres, pero encuentra en el espacio del americanismo la capacidad de participar de ese relato histórico. Y no solamente la baronesa de Wilson, sino también la propia Soledad Acosta de Samper. Y estos años son absolutamente determinantes para esta escenificación del poder y de los atributos de la escritora patriótica, de la escritora americanista, que se desplaza entre continentes, que se mueve y que curiosamente eso además provoca que nuestras escritoras no se encuentren. Es decir, Soledad Acosta y Emilia Serrano se conocen, se cartean, pero cruzan de un continente a otro en fechas muy parecidas y no llegan a encontrarse. Pasa lo mismo cuando Clorinda Mato visita España con ese viaje tan triunfal que hace, con esa red de mujeres capitaneada sobre todo por Concepción Jimeno de Flaquer, que le abren las puertas de España y le favorecen también el encuentro con otras escritoras francesas e italianas. Y Emilia Serrano está en el otro lado del Atlántico. No se cruzan, pero esos espacios móviles como son las revistas, como son los epistolarios, son los que permiten estos intercambios y sobre todo los consejos y el apoyo absolutamente profesional, y creo que lo podemos llamar así, que se dispensan unas autoras y otras en ambos lados. Las exposiciones universales creo que nos ofrecen unos contenidos y unos datos. Sabemos algunas cuestiones, tenemos trabajos de Noel Wallis o de Elizabeth Bond, pero para las mujeres fueron unos espacios de intercambio y de aproximación a ámbitos bastante inaccesibles, y creo que algunas, como fueron fundamentalmente la de Filadelfia del año 76, la de Nueva York del año 84, la de Barcelona, sin ninguna duda, la del año 88, en la que la baronesa se convierte en casi la embajadora oficial, la que apela a las repúblicas americanas para invitarlas a
venir a Barcelona, a venir a España, a este encuentro, y también, por supuesto, la exposición de Chicago del año 93. En ella, Emilia Serrano, la baronesa de Wilson, tuvo un cierto protagonismo, participó en el Congreso Mundial de Mujeres, y en estos encuentros el intercambio entre mujeres de letras americanas, por supuesto muy obcecadas y muy influidas por lo que era el ideal pedagógico, creo que nos permite ya, con unas investigaciones mucho más detalladas, que afloren esas redes de las cuales conocemos apenas el rastro superficial, que nos harán ver que tuvieron mucha más influencia en términos geopolíticos, y que el hecho de que se visibilizaran tanto, por ejemplo, en la exposición en la de Nueva Orleans o en la de Nueva York o en esta misma de Chicago, tiene que ver con acciones muy particulares de otras mujeres, no necesariamente mujeres de letras, pero sí vinculadas a entornos políticos muy poderosos, como la mujer, por ejemplo, de Porfirio Díaz, que facilitó esa presencia y esa visibilización de las escritoras mexicanas en la exposición internacional, y también en la que también tuvieron mucho eco las españolas. En estos momentos, bueno, no es ahora ni el espacio ni el tiempo como para ello, pero creo que tenemos ya suficiente información como para demostrar que en las relaciones internacionales, y no solamente culturales, sino con una gran carga y una gran densidad política, como tiene que ver, por ejemplo, en los proyectos acerca de una gran Unión Americana o los proyectos de una federación centroamericana, algunas escritoras como Emilia Serrano tuvieron un peso notable, tuvieron una actuación articulada precisamente a través de estas redes de fraternidad y de solidaridad con otras escritoras o con mujeres muy cercanas a los presidentes de los gobiernos americanos, y que se configuraron en estas antologías, de las cuales sabemos que las de Mauchy, muchas de las que se publicaron en Francia, se fueron configurando a partir de esas redes epistolares de las que cada vez vamos conociendo más, pero que tuvieron una finalidad mucho más allá de lo que era construir un canon literario o construir un canon de experiencias, sino había en algunos casos, y yo hablo en este particular de la baronesa, había incluso un proyecto político transcontinental, un proyecto político de una ambición muy notable, en el caso de una mujer, pero que, vuelvo a insistir, no es un caso excepcional. Tenemos otros en los que yo me centro, sé que se podría trasladar obviamente a otras personalidades americanas, pero en este caso lo quiero centrar en el de la baronesa de Wilson, por ejemplo también de Concepción Jimeno de Flaquer. Sabemos que vivió en América durante varios años, se instaló en México, se instaló en Argentina y configuró también esa red potente de mujeres. Estuvo completamente instalada en el gobierno mexicano de Porfirio Díaz, con atribuciones también y con labores de asesoría, con financiación, como la propia baronesa de Wilson, con financiación gubernamental, y tuvieron misiones, en el caso de la baronesa, por ejemplo, la misión del gobierno de Porfirio Díaz para recorrer Europa, analizar los modelos pedagógicos para poder crear escuelas profesionales en México. Por eso comentaba que me gustaba la presentación de mis compañeras antes, porque han enmarcado, y Claudia, no te preocupes, no me tienes que decir que estoy ya fuera de tiempo, porque lo voy a dejar aquí y luego podemos continuar la conversación, pero creo que esas redes fluidas, que me llevarían también a hablar de la masonería, y en el caso de la masonería de nuestras escritoras, creo que es un tema por hacer y que nos va a dar unas noticias absolutamente sorprendentes y relevantes. A mí me las está dando, y que nos hará pensar que todas estas fórmulas desestructuradas, según los modelos que conocemos, rizomáticas, como dice mi querida Ana Pelufo, tuvieron una consistencia y una capacidad de permeabilidad mucho mayor de la que los textos históricos nos dicen en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pura. Vamos a dar paso ahora a Ana Pelufo. Ella es profesora de Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Davis, California, donde es también directora del Departamento de Español y Portugués.
Es autora de Enclave Emocional, Cultura y Afecto en América Latina, de Prometeo, en el año 2016. También de Lágrimas Andinas, Sentimentalismo, Género y Vida Republicana, en Clorinda Mato de Turner, del 2005. Ha editado Pensar el siglo XIX, Nuevas miradas y lecturas, en el 2012, y coeditado los volúmenes Entre hombres, masculinidades del siglo XIX en América Latina, el 2010. También su afectísimo discípulo, Cartas a Ricardo Palma, y Afectos, redes epistolarios, en el 2018. Estos últimos, ambos del 2018. En este momento está coeditando el segundo volumen de Critical Transition in Latin American Literature de Cambridge University Press. Nos va a presentar ella ahora Afectos feministas, cruces, anacronismos y genealogías. Ana, por favor, tienes la palabra. No has abierto el micrófono. Okay. Gracias por avisarme. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, Claudia, y también quería agradecer al comité organizador, a Carolina, a Natalia y a Lucía por la impecable organización del encuentro. Y bueno, lo que voy a presentar son unas reflexiones que escribí para este simposio y que espero estén en diálogo un poco con lo que se dijo hasta ahora sobre redes, escrituras de la intimidad y espacios de la sociabilidad. Voy a leer para no desviarme del tiempo, así que, y no tengo un PowerPoint, así que bueno, espero que me puedan seguir. Ok, entonces en el año 2004, cuando sometí Lágrimas Andinas al proceso de arbitraje de una editorial académica, uno de los evaluadores del manuscrito objetó al uso que yo hacía del término sororidad. Según la lectora o el lector anónimo del libro, la palabra sororidad, que circulaba con insistencia por todos los capítulos, era un anglicismo y no existía en castellano. En un principio no supe cómo responder a sus objeciones, en parte porque una de las cuestiones que trataba de argumentar en el libro era que la sororidad republicana existía como estructura de sentimiento, aún no etiquetada por el lenguaje, como un locus intelectual y afectivo desde el que las escritoras de la generación de Mato de Turner se prodigaron el apoyo intelectual del que carecían en la esfera masculina. Mi lectura de Las Veladas enfatizaba asimismo la manera en que la politización del espacio privado le sirvió a las salonières para combatir las emociones negativas que se adherían a sus cuerpos en las culturas patriarcales, es decir, el odio de la misoginia, el miedo a los cambios sexogenéricos, la envidia de la rivalidad profesional. Luego de buscar la palabra en el diccionario, tuve que reconocer, sin embargo, que a nivel lingüístico mi lector tenía razón, que el término sororidad no formaba parte del léxico hegemónico y que debía encontrar una forma de responder a su objeción. En vez de sacar el vocablo del manuscrito, como lo sugería en su detallado informe, opté por colocarlo entre comillas, al mismo tiempo que añadí una nota al pie de página en la que explicaba mi posicionamiento con respecto a su objeción. En un acto que en su momento me pareció una traición al campo latinoamericanista, tan arbitrariamente reñido por esos años con el campo peninsular, recurrí al archivo patriarcal ibérico para fortalecer mis argumentos e incluí una cita de Miguel de Unamuno en que, luego de notar con extrañeza que la palabra no existiese en castellano, desarrollaba un convincente argumento para distanciarse de los lingüistas y filólogos de la Real Academia Española. Y dice Unamuno, la cita que incluí era de 1921 en La tía Tula, donde decía, y cito, así como tenemos la palabra paternal y paternidad, que derivan de pater, padre, y maternal y maternidad de mater, madre, y no es lo mismo ni mucho menos, lo paternal y lo maternal, ni la paternidad y la maternidad, es extraño que junto a fraternal y fraternidad de frater, hermanos, no tengamos sororal y sororidad de soror, hermana.
Cierro cita. Si recurro a esta anécdota biográfica es porque la objeción de aquel lector anónimo me permite cartografiar lo que estaba pasando en el campo del hispanismo por esos años. La palabra feminismo estaba saturada de una carga afectiva negativa y casi no se la invocaba por las repercusiones peligrosas que podía tener a nivel profesional, sobre todo en las carreras de las académicas jóvenes. Cuando preguntaba en mis clases si alguna estudiante se pensaba a sí misma como feminista, se levantaban una o dos manos, pero no más. El consenso falsamente optimista por esos años era que la igualdad de género ya se había logrado y que vivíamos en sociedades posgénero o incluso posraciales, por lo que no valía la pena seguir revolviendo la herida de la discriminación. Aunque las críticas feministas trabajábamos de manera relativamente aislada, nos guiábamos por el trabajo de mentoras y académicas de la generación anterior que se habían abierto camino en épocas todavía más hostiles. Mi lectura de la cultura decimonónica estaba en diálogo con una generación pionera de críticas feministas y latinoamericanistas, a las que hoy me gustaría llamar, siguiendo la aguda terminología de Sara Ahmed, feministas killjoy o feministas aguafiestas, por la manera en que molestaban o irritaban en su propuesta de desordenar y trastocar los bordes de nuestra disciplina. Alrededor de figuras faro de los feminismos de ese entonces, como Silvia Molloy, Josefina Ludmer, Mary Louise Prat, Jean Franco, Francine Macielo y nuestra homenajeada Montserrat Ordóñez, entre otras, nos aglutinábamos las críticas más jóvenes que compartíamos la desconfianza frente a eso que llamábamos canon, que sospechábamos de la neutralidad estético-afectiva de las literaturas nacionales y que proponíamos descolonizar los archivos. Ese clima de hostilidad generaba paradójicamente cohesión en la disidencia y creaba entre nosotras un sentido de urgencia política. En las conferencias o reuniones departamentales no era infrecuente que recurriéramos a la gestualidad cómplice cuando algún colega, que podía ser hombre o mujer, incurría en lo que hoy llamaríamos mansplaining, maninterruption o micromachismos, para autoafirmar el poder de una atrincherada academia patriarcal y para desvalorizar posturas críticas amenazantes que proponían leer la literatura en clave feminista. Una forma de complicidad era leernos y citarnos entre nosotras, algo que en mi caso aprendí de los feminismos del siglo XIX, que aunque ahora pensaríamos como imperfectos, blancos o incluso racistas, hicieron un trabajo político importante en una época en que el sentimiento feminista claramente existía como referente afectivo. Sara Ahmed se refiere al trabajo de la citación como parte de la memoria feminista, como una manera de reconocer nuestra deuda con archivos del pasado que iluminan nuestro camino cuando nos desviamos de la norma. Para las escritoras de la red, de Clorinda Mato y Juana Manuela Gorriti, los espacios feministas eran comunidades afectivas que se consolidaban en torno a revistas, veladas literarias o editoriales, espacios en los que las obreras del pensamiento, como las llamaba Mato, se propiciaban el estímulo y el apoyo del que carecían en las redes masculinas. En esas comunidades transnacionales, rizomáticas y desterritorializadas, de bordes móviles y permeables, que tan brillantemente estudia Pura Fernández en No hay nación para este sexo, lo que unía a las escritoras del siglo XIX no era tanto la felicidad de apoyarse mutuamente, aunque eso también estaba, sino una creciente zona de infelicidad o resentimiento común provocada por las políticas discriminatorias del campo cultural hegemónico. Aunque esas comunidades fueron relativamente homogéneas en términos de raza y clase, porque excluyeron a las mujeres racialmente otras como interlocutoras, funcionaron como espacios sororales de socialización en los que las escritoras resemantizaron saberes y afectos para extender las fronteras del estrecho círculo doméstico que las culturas de la época trazaban alrededor de sus subjetividades. Dado que en la emocionología de la época, uso aquí el término de Peter Stearns, la rabia y la indignación eran emociones bajo sospecha para ambos sexos, pero sobre todo para el ángel del hogar, cuyo deber ser era sentimental y doméstico, aprendimos a leer en clave irónica los silencios, las lagunas, las emociones y los vacíos semánticos de muchos
de los artefactos culturales publicados en el marco de esos encuentros. Si la obra de muchas escritoras del siglo XIX fue borrada del canon por sus deficiencias estéticas, por no encajar dentro de lo que a principios del siglo XX se empezó a pensar que era la buena literatura, propusimos leer ese corpus incómodo mediante la celebración, más que la cancelación, de la política cultural del anacronismo. No me parece casual en este sentido que Virginia Woolf, en una habitación propia, se dedicara a explorar no solo la materialidad de la discriminación sexogenérica en la idea del cuarto propio, sino también que propusiera repensar el rol que la ira y la indignación ocupaban en la literatura femenina del siglo XIX. Aunque a principios del siglo XX, Woolf afirma algo con lo que ahora sin duda discreparíamos, que las buenas escritoras eran las que escribían sin rabia, sin ira, es decir, las que escondían con mayor o menor destreza el odio al patriarcado que nosotras, como detectives culturales, tratábamos y seguimos tratando de desenterrar. Sus conclusiones se anticipan a un debate sobre feminismos, ira y afectos que podríamos retomar en el presente. Otra cosa que afirma Virginia Woolf es que para constituirse en una escritora profesional debía matar al ángel del hogar, esa figura heredada del siglo XIX que todavía hoy circula de manera residual y de la que Woolf nunca consigue deshacerse, porque como ella misma lo afirma, resucitaba una y otra vez después de que ella pensaba que la había estrangulado. El deseo de Woolf de que las mujeres escribieran escondiendo las emociones antinormativas para ser como los grandes escritores hombres a los que admira, encuentra puntos de cruce en el presente con la visión mayormente negativa que la filósofa Martha Nussbaum tiene de la ira como una emoción que empaña nuestra capacidad de actuar racionalmente. Al mismo tiempo, la lectura de Woolf sobre las escrituras rabiosas o imperfectas se distancia de las de críticas como Audre Lorde, que rescataron en los años 70, desde los feminismos decoloniales, el poder de esta emoción para luchar contra el racismo y el sexismo. En el siglo XIX, la rabia femenina circula de forma más o menos soterrada, para hacer eclosión en escrituras atípicas y abiertamente coléricas, como la de Flora Tristán, a la que los escritores de la época bautizaron como Madame Colère, o a principios del siglo XX en la poética del chirrido de Alfonsina Storni, que tanta irritación causó en los escritores de su generación. La poesía rabiosa de Storni rompe con el doble discurso y las políticas del enmascaramiento que otras poetas de su generación, como Delmira Agustini o Gabriela Mistral, perfeccionaron para autorizarse en la esfera pública. En el siglo XVII, Sor, de Sororidad Juana, carece de esas redes sororales de apoyo que tejerán las escritoras del siglo XIX, pero se construye de manera compensatoria una genealogía de mentes brillantes, carentes de cuerpo, que les sirven para contrarrestar necropolíticamente la geografía del miedo en la época colonial. Quisiera ahora moverme hacia el presente, a un momento de efervescencia de los feminismos de todo tipo, de coloniales, poscoloniales, trans, indígenas, latinos, en la que no solo el feminismo se ha vuelto masivo y en algunas de sus vertientes hegemónicas, sino también en el que la palabra sororidad ha sido aprobada por el Diccionario de la Real Academia Española en el 2018, luego de que circulara de manera no oficial en muchos diccionarios feministas. Lo que la antropóloga mexicana Marcela Lagarde define tempranamente como un espacio de poder constituido, y cito, por un pacto político entre pares, una cultura femenina del apoyo cuerpo a cuerpo y subjetividad a subjetividad, cierro cita, se formaliza en el diccionario de la RAE como, y cito, amistad o afecto entre mujeres, en una acepción, y otra cita, relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento, en otra. El momento de aceptación del término como casi sinónimo de feminismo da un giro de 180 grados con respecto a las propias posturas patriarcales, misóginas y racistas de la anterior trayectoria de la academia, así como también con una generación de escritoras a las que podríamos llamar sororofóbicas por la manera en que resentían en el siglo XX que se las llamara poetisas, como lo afirma Tamara Kamensain, o que se las colocara en congresos y antologías dentro de lo que para esos años era la etiqueta devaluada de la literatura femenina.
En los feminismos actuales, el término sororidad motoriza, por un lado, las luchas del colectivo Ni Una Menos, en las que la consigna tocan a una, tocan a todas, recogida de esa otra comunidad sororal que fue las Madres de Plaza de Mayo, se vuelve un lema de resistencia para luchar contra la violencia femicida naturalizada y normalizada por el patriarcado. Al mismo tiempo, el término ha sido cooptado por eso que Eva Illouz llama el capitalismo emocional, cuando la sororidad se mercantiliza y circula como lema en remeras, soquetes, bolsas y banderas. En este caso, el término sororidad, vaciado de su contenido político, se convierte en sinécdoque de los feminismos corporativos o liberales, obsesionados por el individualismo y la autosuperación profesional de mujeres de élite, que dependen del trabajo racializado de las mujeres pobres para romper el techo de cristal. En mi radiografía del presente quisiera mencionar asimismo la manera en que el mal llamado nuevo giro afectivo, y digo mal llamado porque no es tan nuevo como pensamos, ha convulsionado el campo del feminismo, defendiendo la racionalidad política de las emociones. Uno de los objetivos de los historiadores y teóricos de este giro ha sido repensar la manera en que éstas se racializan o feminizan en diversos contextos y la forma en que afectos tradicionalmente pensados como normativos o deseados para ciertos grupos no fueron naturales o genéticos como se pensaba en el siglo XIX, sino culturales e ideológicos. Al mismo tiempo, la productividad política de la indignación y la rabia, que ya estaban presentes en el activismo de las sufragistas del siglo XIX, cristaliza de manera más reciente en la performance del colectivo chileno Las Tesis, que se volvió viral en la prepandemia por la manera en que sus integrantes procesaban el odio al patriarcado de manera sónica y colectiva. El cruce entre la academia y el activismo callejero se convierte, en el caso de este colectivo, en un movimiento afectivamente híbrido en el que la indignación y la rabia se mezclan y amalgaman con afectos alegres representados por la jouissance del baile y el canto. Un término que ha circulado en el campo de los estudios latinoamericanistas en los últimos años es el de la interseccionalidad, como una manera de establecer un puente entre el activismo político, la teoría crítica y los debates internos de nuestra comunidad académica. Vuelvo aquí a la figura de Audre Lorde, porque a pesar de que se afirma que Kimberly Crenshaw fue quien acuñó el término como una forma de pensar las relaciones de poder desde una sensibilidad antiliberal, el pensamiento interseccional ya estaba presente en los escritos de esta pensadora afroamericana de los años 70. Según lo explica Crenshaw, lo que en un principio fue un paradigma que asociaba las relaciones sociales con las dinámicas espaciales de la convergencia de rutas, eventualmente se transformó en una herramienta interdisciplinaria para reflexionar sobre las convergencias entre sistemas de poder que incluyen no solo la manera en que diversas marginalidades de clase, raza, y género y edad se imbrican y solapan, sino también la superposición de sistemas opresores de poder como la supremacía blanca y el patriarcado. Más que paradigmas de opresión excluyentes, estas ideologías forman parte de una biopolítica afectiva que jerarquiza los afectos según se acomoden o no a las expectativas normativas del capitalismo neoliberal y heteronormativo. Pero ¿cómo podríamos cruzar la teoría interseccional con las propuestas del giro afectivo? Cuando hablamos de este giro nos referimos sobre todo a la teorización de los afectos que en los últimos años ha tenido lugar en varios debates interdisciplinarios. El siglo XIX quedó inicialmente fuera de este debate, pese a que algunas de sus pensadoras más notorias, como Lauren Bernard o Eva Illouz, desarrollaron una buena parte de su pensamiento teórico en estrecha relación con la producción cultural de ese siglo. Rousseau reescribió en clave afectiva la frase de Descartes, pienso, luego existo, que él transforma en siento, luego existo, en el siglo XIX. A su vez, Audre Lorde, en un texto de 1973 titulado Poetry is not a Luxury, racializa y feminiza el pensamiento cartesiano cuando dice, y cito, "The white fathers told us, I think, therefore I am, the black mother within each of us, the poet whispers in our dreams. I feel, therefore I can be free." Una de las críticas que se le ha hecho al giro afectivo es que reproduce el individualismo liberal, algo que me parece solo cierto si leemos las emociones en términos somáticos y contenidistas, es decir,
como energías afectivas que se quedan dentro de la interioridad de los sujetos. Más productivo me parece pensarlas como constelaciones políticas que desembocan en alejamientos y acercamientos entre cuerpos dentro de colectivos nacionales, transnacionales y o regionales que se cruzan constantemente. Podríamos afirmar incluso, modificando el lema feminista de que lo personal es siempre político, que lo emocional y lo afectivo también lo son. Una zona de contacto a la hora de cartografiar las respuestas políticas a varias líneas de opresión está constituida por el gestionamiento político de la rabia y la indignación. El hecho de que hayan surgido recientemente movimientos conservadores paralelos a nivel global en contra de las agendas de género en América Latina, como con Mis hijos no te metas, y en contra del Critical Race Theory en Estados Unidos, refuerza la idea de pensar interseccionalmente las respuestas a estos activismos a nivel global y de generar coaliciones diversas para luchar contra un inconsciente colonial capitalista que resucita como el ángel del hogar de Woolf en momentos en los que la racionalidad emotiva de las agendas de género parecía haber triunfado. Muchas gracias. Espero haberme acotado a los 20 minutos. Sí, perfectamente en los 20 minutos, Ana, así es que muchas gracias. Bueno, primero aplauso para todas, ha sido 4 intervenciones realmente que dan para pensar y discutir mucho. De hecho, ya tenemos una primera pregunta desde YouTube, así es que vamos a recoger esa primera pregunta para iniciar el diálogo ahora post intervenciones. Quien quiera ir interviniendo, por favor levanta la manito para ir dando la palabra, ¿ya? En YouTube nos pregunta Iván Gorky, ¿cómo ha cambiado la noción de las emociones? Por ejemplo, antes se asumía como debilidad de carácter. ¿Eso ha cambiado o se mantiene? Es una pregunta para todas, así es que quien quisiera tomar el guante, adelante. Bueno, yo creo que estoy... Ana, ¿estás con el micrófono? Yo creo que las emociones siempre han sido colocadas en un lado subordinado, obviamente con respecto a la racionalidad. Se las piensa, como dije en mi presentación, como muy asociadas, por ejemplo, con términos que tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, las emociones generalmente se las piensa como volcánicas, un poco en la concepción hidráulica de las emociones, que es una idea que nos viene de Norbert Elias, que piensa como el cuerpo es como una botella dentro de la que están de alguna manera en ebullición todas estas emociones que en algún momento explotan, pero o sea que siempre se las puso del lado de lo femenino, de lo natural, de los grupos racialmente otros. Por ejemplo, en ese pasaje de Woolf que yo cité, en el que ella tiene esta visión tan negativa de la ira y de la indignación, porque cree que las mujeres tienen que escribir sin dejar traslucir sus emociones. Ella lo que no, de alguna manera, lo que se escapa, lo que no ve es que también la literatura masculina tiene momentos muy emotivos de desborde afectivo, ¿no? Entonces eso ella no lo ve. Pero creo que seguimos pensando lo afectivo como devaluado con respecto a lo racional, por más que desde el trabajo de la crítica estemos tratando de alguna manera de jerarquizar ese binomio, pero esa idea sigue estando. No sé si alguien quiere agregar algo a eso. Carolina, Lucía o Pura, o podemos iniciar otras preguntas. Dale, Carolina, y luego... Okay. Dale, Lucía. No, yo quería hacer una pregunta después, así que...
Carolina, por favor. Ah, no, lo mío era menor y no tanto para responder, pero pensando tal vez un poco en la línea de lo que decía Ana, que a propósito de Rousseau, en la respuesta de Mary Wollstonecraft a Rousseau hay esa rabia, ¿no? Y ella dice, ok, y aquí estoy escribiendo furiosa y no me importa, porque este hombre es un idiota, ¿no? ¿Cierto? Y no tengo cómo decirlo de otra manera. Y es tan interesante eso, ¿verdad? Gracias. Lucía, por favor. Sí, bueno, agradezco mucho las presentaciones que han sido súper interesantes. Creo que Ana estuvo como de alguna manera en la reunión que tuvimos ayer con Carolina y con Natalia, que justamente hablamos mucho de estas cosas, ¿no? De un poco desde, pero quiero bajar mi mano porque me molesto a mí misma, como como desde lo que significa el momento feminista, pensar el sujeto del feminismo, todos los debates que existen contemporáneamente en torno a eso también, ¿no? Que lo de estudiar a las mujeres, la interseccionalidad. Entonces, un recorrido que nosotras mismas queríamos intencionar en este seminario, ¿no? O sea, pensar lo que estudiamos también desde los desafíos del presente y pensaba cómo también estudiar esta cuestión, bueno, de los conceptos de sororidad fue muy interesante porque como finalmente también siempre estamos muy obligadas a mirar históricamente y conocer mucho los contextos, y esto lo digo, suena de perogrullo, pero porque recuerdo que mi querida tocaya Lucía me comentaba en algún momento que la ópera no necesariamente era solamente de las clases altas. Entonces, como que de repente uno en ese momento como tenía una dimensión, o quizás me lo estoy inventando, tú me dirás, pero de acceso de lo popular, ¿no? Entonces, algo que uno podría leer como en términos casi como de distinción solamente, tenía otra función social en un momento y lo leemos desde ahora de una manera como quizás distinta, y me gustó mucho esa idea como de la pequeña como topografía social que está en el teatro, y bueno, que lo vemos que desde el siglo de oro español, yo creo, en adelante con los teatros y con ese elemento, y también aparecía como en tu presentación finalmente el tema de la pasión, ¿no? El que la música es capaz de vehiculizar, entonces también los sentimientos ahí han atravesado esa reflexión, y también me parecía muy interesante el diálogo como entre lo que presentó Carolina y Pura con respecto a estas dimensiones que también hemos querido rescatar mucho en distintos trabajos, que es esta materialidad de tenemos que vivir, tenemos que comer y podemos ser hábiles negociantes y podemos como desarrollar estos proyectos, ¿no? Entonces encontré que había como muchos puntos en común que iban desarrollándose, incluso a veces no explícitamente entre las presentaciones, y que nos desafían también a pensar cómo seguimos estudiando esto. Y creo que, no sé, está la rabia, pero también hay conflictos, ¿no? Entonces, ahí me adelanto un poco a lo que yo quiero conversar en la tarde, o sea que hay sororidad, pero también hay conflictos, hay disputas, hay competencias, ¿no? Entonces, ¿cómo reflexionamos un poco también sobre esas dimensiones que también creo que son productivas? Bueno, en el fondo era más un comentario general, tenía la pregunta a Lucía para lo de la ópera y para abrir un poco el debate. No sé si alguna de las exponentes quiere responder de alguna forma al comentario. Lucía. Sí, tengo más datos del caso de Buenos Aires, ¿no? Quizás alguna de las colegas puede hablar de otras ciudades capitales. En algún momento llegaron a funcionar 7 teatros de ópera en Buenos Aires. En el cambio de siglo, digamos, fue el mayor apogeo. Y, por ejemplo, el Teatro Marconi estaba en el barrio de Boedo, que sobre todo en esa época era muy asociado al proletariado, y ahí iban. O sea, hay un trabajo de Pasolini, que es un historiador social, ¿no? Que tiene ya unos añitos, del 2000, pero está muy documentado y no hay trabajos recientes así que abarquen todo el espectro, ¿no? Pero ahí él decía, bueno, a quienes asistían al Marconi en Buenos Aires, pudo acceder a los tickets de abono, o sea, quienes compraban
esas entradas, ¿no? Y había algunas clases, algunos sectores medios, pero bajos, o sea, ilustrados, por supuesto, y después iba la comunidad italiana, que quizás no sabía castellano, ¿no? Y que claramente no tenían estudios, o sea, pero como era en su lengua, encontraban ahí su identificación. Por supuesto, no va a ser nunca el público del Teatro Colón, viejo, el nuevo se inaugura en 1908, que siempre va a ser de la élite. Está también el Teatro de la Victoria. Y en Europa, por los manuales que leí, por supuesto no soy especialista, pero es en la era napoleónica, donde el teatro se vuelve un símbolo de prestigio, ¿no? Que además, bueno, son los grandes edificios en esas ciudades que ya son modernas, porque antes se comía, se bebía, o sea, pienso más en el teatro como el del Siglo de Oro, que iba toda la familia, unos pocos que se conocían, ¿no? Hay testimonios de Inglaterra, mientras que el siglo XIX, bueno, va a ser el de los desconocidos, el de poder enamorarse en el teatro, rozar. Es muy interesante el juego del palco, porque es uno de los pocos espacios públicos donde pueden coexistir hombres y mujeres sin chaperón, digamos, solteros. Te encontrabas ahí como la danza, son esos espacios de cercanía física que no eran frecuentes de manera, digamos, así visible y para todos, ¿no? Hay estudios sobre eso, o sea, cada teatro tenía su público, podríamos decir, sintetizando, pero al principio, en esos textos donde todavía no está el teatro específico de ópera, coexisten esas capas que buscan diferenciarse. Yo voy a darme la palabra a mí misma. También a propósito de las reflexiones que surgen a partir de las 4 exposiciones y este comentario que hace Lucía, ¿no? Yo creo que hay un desafío que plantean ustedes, ¿no? Y es cómo poder lidiar en este momento particular del desarrollo de la reflexión desde la crítica feminista, cómo lidiar con esa necesidad que sigue existiendo, esa necesidad de, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó la palabra, restitutiva, ¿no? Cómo seguimos necesitando levantar datos, pero a la vez cómo estos análisis, ir a unos análisis más complejos o que profundicen cuestiones que nos permitan ver esto, que ya lo que planteaba Pura, ¿no? Que tan periféricas no son estas mujeres que hacen tan excepcionales, son excepcionales, pero tan excepcionales no son. Yo creo que ahí, a propósito del movimiento feminista actual, ¿no? Y de las reflexiones desde la crítica feminista a esta historia o historiografía de las experiencias de estas mujeres, cómo nos planteamos en esa disyuntiva, ¿no? La restitución y dejar de verlas como tan excepcionales. Yo creo que ahí hay yo creo que ahí hay un problema y que ustedes lo han planteado. Natalia. Perdón, se escucha, ¿no? Sí. Bueno, agradecerle a las colegas por las presentaciones muy claras, muy estimulantes. Bueno, yo pensaba a medida que hablaban como al final las escritoras del 19, principios del 20 terminaron siendo modernas a pesar de la modernidad, ¿no? Porque una modernidad que le asignó, que las recluyó en un lugar que les negó el derecho a ser sujeto moderno, ellas terminaron asumiendo y conquistando ese espacio, ¿no? Y como decía Pura también, ¿no? Terminaron levantando proyectos, estableciendo redes entre ellas, haciendo editoriales, revistas, concursos literarios. Es impresionante la cantidad de actividades, de proyectos y de obras que dio lugar, ¿no? Esa energía de mujeres,
¿no? A lo largo, desde el fin del siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿no? Y en este sentido también pensaba como también tuvieron gestos casi transculturadores, ¿no? Y de reciclar y de reinterpretar ciertos fenómenos culturales modernos que tenían lugar en su época. Pensaba en lo que decía la pura de estas ferias, estas grandes exposiciones universales por las cuales las naciones de algún modo festejaban los avances tecnológicos y científicos, cómo las mujeres también replicaron eso, ¿no? Con sus propios códigos, en las ferias y muestras que hacían los movimientos de mujeres, ¿no? A principios del siglo XX y fin del siglo XIX, por lo menos yo recuerdo en Argentina, Chile y Uruguay, exposiciones, muestras donde se mostraba el avance, se significaba también performáticamente el avance del movimiento de mujeres, de las mujeres en distintas profesiones, en distintas áreas culturales, ¿no? Entonces, mientras hablaba pura de eso, yo me acordaba incluso de esa exposición de mediados de los 30 del Mensch en Chile, en donde se levantaron ahí en el museo en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, se levantó toda una exposición que estuvo muchos meses, y fue tan exitosa que la hicieron itinerante, y la trasladaron a distintas regiones, ¿no? Y hay todo por ahí en la prensa se explica, digamos, cómo era esta exposición, las fotografías que habían, cómo quisieron darle un tono performático en donde se decía en un momento, no solo se mostrara y se describiera ciertos avances culturales de las mujeres, sino también conmoviera, ¿no? Buscaban conmover, ¿no? Integrar al público masivo en este desarrollo femenino, ¿no? Bueno, eso era más que nada, no sé si un comentario o una pregunta tal. ¿Alguna de nuestras puras, por favor? No, es que me encantó más cómo ha terminado Natalia, ¿no? Hablando de conmover, porque conmover es mover, y parece que esa ruptura del estatismo que estamos diciendo de nuestras mujeres es lo que tenemos que hacer. Yo voy a hacer una reflexión absolutamente personal y que he compartido con Carolina en algunas videoconferencias, y que tiene que ver con una cierta frustración del límite que tenemos a la hora de pensar en estas mujeres y de intentar trasladar la vida de estas mujeres en movimiento y tan relacional. Es decir, yo creo que el salto está en las humanidades digitales y está en la capacidad que tengamos de trasladar gráficamente estas mujeres que se mueven, estas mujeres que se relacionan y que tienen una capacidad de transformación, esa porosidad que decía, esa capacidad incluso de filtración en los gobiernos, de filtración en los sistemas culturales y de intercomunicación, y que creo que gráficamente solamente se puede representar a través de un gran mapa digital. Bueno, algunas sabéis que nosotros en el CSIC tenemos eso, tenemos una gran base de datos que, bueno, pues como todo lo que tiene que ver con las humanidades, pues avanza con la estabilidad que permiten los fondos, con las múltiples actividades que tenemos siempre todas y que vamos robando tiempo donde podemos para dedicarlo, pero es una gran base de datos de mucha ambición, es decir, donde se va volcando toda la información relacionada con nuestras mujeres, con mujeres en el sentido de, y en eso, bueno, también lo he hablado mucho con Claudia Montero, ¿no? De mujeres emprendedoras, mujeres agentes culturales que pueden ser pues escritoras, pueden ser editoras, pueden ser traductoras o agentes, ¿no? Igual que la baronesa de Wilson es la primera agente literaria que yo he detectado, o sea, ella es la agente literaria de Alejandro Dumas en la década de los 60 en París, Faustina Sáenz de Melgar, que también la he comentado. Todo ese tipo de datos masivos, que son los que nos pueden ayudar a fundar otra mirada distinta de la literatura y del propio sistema cultural, yo creo que solamente se puede hacer dando ese salto digital. Es decir, a mí como digo, me frustra mucho los libros, la limitación que tenemos con las páginas, con la ausencia de índices onomásticos. Hoy en día con la digitalización se puede sustituir, pero no somos capaces de visualizarlo. O sea, tenemos que pensar en otro tipo de lenguaje, más allá del formato tradicional de la unidad del libro. O sea, el salto tiene que ser, o sea, cuantitativamente y conceptualmente el salto tiene que ser digital. Y creo que solo cuando logremos hacer eso seremos capaces de transmitir esa visión del siglo XIX que nosotras sabemos y que conocemos, pero que verbalmente lo podemos transmitir, pero se queda en eso, se diluye, como prácticamente todo.
nosotros hicimos una prueba con una casi extracción arbitraria de la base de datos y con una de estas aplicaciones, con un programa informático gratuito, Graphic, que lo conoceréis, lo aplicamos y es increíble. O sea, la visualización de las relaciones entre las autoras te parece casi de ciencia ficción. O sea, cómo era posible establecer esos contactos que nosotros intentamos determinar si son solamente epistolares o si corresponden con movimientos físicos. Y es que, de verdad, rompen nuestros esquemas, pero la incapacidad de trasladar eso, excepto en fórmulas, pues como yo lo intento con esta biografía que está dialogando permanentemente con otros casos y que está apelando a otras experiencias y a otras situaciones similares de otras escritoras. Pero creo que solamente podemos hacerlo con estos trabajos, bueno, así lo hacen las ciencias aplicadas, ¿no? Con el volcado de datos, con la comunicación de datos y de investigaciones, porque solo a través de eso, yo, por ejemplo, y gracias a Carolina, pues he encontrado información de la baronesa en el archivo de Soledad Acosta, que me ha llevado a otras relaciones o que me ha permitido fundar hipótesis que ya tenía más o menos conformadas, porque todos sabemos que a veces nos falta el dato, pero sabemos que eso ha pasado, ¿no? Y solamente lo podemos hacer a través de este sistema de correspondencias y de referencias internas y mecanizadas. O sea, es que no veo otra manera, porque las mujeres están ausentes de los archivos, están ausentes de la mayor parte de las bases de datos que beben de las fuentes administrativas, o sea, no tienen entidad civil, en tanto casadas o en tanto madres o en tanto tal, están supeditadas a la biografía de un varón, y si no damos ese, o me parece, por lo menos eso, por eso digo que es una reflexión nacida de mi impotencia de poder trasladar todo eso. Y bueno, como decía, era un impromptus, un comentario al calor de todo lo que he escuchado y que me ha interesado. Carolina. Pues allí también ahora Lucía decía que Ana había abordado esta pregunta, ¿no? De cómo insertamos nuestros trabajos en las urgencias del feminismo, pues de las agendas femeninas actuales. Y Pura también aborda otra cosa que hablamos y fue el tema de lo digital y las humanidades digitales, ¿no? Y ahora aquí por el chat interno estábamos pensando que lo que vemos tal vez a diferencia de nuestros primeros encuentros es que no tenemos como puntos de llegada en nuestras ponencias, sino que todas abren caminos, ¿no? Y que es un trabajo que cada vez se revela como más colectivo, ¿no? Que estas preguntas no las podemos responder de manera aislada porque ya no estamos hablando de una novela que comienza en una etapa y termina en la siguiente, sino en estos espacios móviles, llenos de contingencias. Y sería lindo pues que sigamos pensando en esto, en lo que queda del simposio, para que el viernes en la sesión final nos podamos imaginar estos proyectos, ¿no? Empezar poniendo en un solo sitio todos los archivos digitales que ya tenemos y luego ir revelando las conexiones entre ellos. Y poco a poco ir haciendo esto que propone Pura, ¿no? Tanto de humanidades digitales de verdad, que no es simplemente la presentación digital de contenidos, sino la exploración con herramientas digitales, ¿no? La investigación, como ella la estaba describiendo ahora, pero también, ¿verdad? ¿No? Exposiciones virtuales que poco a poco, ¿no? Nos permitan ir visibilizando todo esto. Entonces, es un lugar nuevo y un poco imprevisto de trabajo colectivo que creo que es el que nos espera, ¿no? Y que va a ser una delicia porque sabemos que no lo podemos hacer solas y que esto es una gran red con nodos y con muchos hilos, pues que juntándolo es que se va a visibilizar, ¿no? Qué rico. Bueno, vamos a ir cerrando y para cerrar yo quisiera, antes que agradecer, recoger estas últimas dos intervenciones y de hecho también a la luz de este recorrido que ha hecho Ana Pelufo en su exposición,
y vernos en como herederas, tal vez de alguna forma, de estas redes del siglo XIX, tal vez cada una de nosotras como nuevas aventureras en este tejido de redes, que se dan a propósito de una serie de sitios que se han referido acá, Pura y Carolina. Tenemos por lo menos Pasado Impreso, Edired, escritoras del siglo XIX, Pasado Impreso de Colombia, Edired en España, iberoamericano en realidad, escritoras del siglo XIX, peruano, el Archivo de Soledad Acosta de Samper, a cargo de Carolina, en Colombia, Prensa de Mujeres, en Chile, que está a mi cargo, y les digo también esa relación que tiene Prensa de Mujeres con Memoria Chilena, que está permitiendo digitalizar una serie de documentos que son sobre los que teníamos esa referencia, ¿no? Y entonces abrirnos en este recorrido que nos mostró Carolina en lo que estamos, a que esto es solo posible a propósito de la relación interdisciplinaria, ¿no?, que tenemos, pero también intergeneracional, como recoger las experiencias y los nuevos lenguajes de generaciones más jóvenes nos van a permitir tejer esta genealogía con estas otras mujeres. Aquí tenemos una opinión, voy a compilarlos en la página Prensa de Mujeres hay una lista de sitios amigos. Faltan algunos, de hecho han aparecido algunos nuevos, pero bueno, estamos ahí trabajando para tener los financiamientos que nos permitan tener al día todo, ¿no? También en Pasado Impreso hay una lista con todos estos archivos. Anaí Morales nos cuenta que destaca el trabajo que ha realizado Carolina y sus estudiantes en el Atlas para Soledad Acosta de Samper, Paisajes de Viajes Imprevistos, en la Biblioteca Digital de Soledad Acosta, que justamente le devuelve esa movilidad, agencia, potencia para imaginar una serie inusitada de relaciones, conexiones y horizontes. Creo que es una bella forma de que cerremos. Quisiera dejar invitadas a la sesión de la tarde, ¿no? Tenemos una sesión en la tarde donde va a estar Anaí Morales, Curmi Soto, Lucía Steger, y esta sesión es a las 15 horas de Chile, y mañana, jueves 21 a las 11, va a estar la Mesa Políticas y Vanguardias en Escritoras de Mujeres, con Vanessa Miseres, Alicia Salomone y Rosa García Gutiérrez. Se me olvidó decir el nombre de la mesa de la tarde, que es hacia una historia cultural de mujeres en América Latina. Así es que muchas gracias a las colegas acá presentes con esta discusión tan iluminadora y estimulante, y a las personas que han estado atendiendo a través de YouTube. Gracias, Claudia, gracias a todas. Nos vemos en un rato, Claudia. entonces. Yo me disculpo que no me voy a poder quedar a la otra sesión, pero bueno, ya habrá tiempo para hablar y para plantear otros proyectos como biopics de nuestras escritoras.